Bien, aquí comienzan mis 5 minutos. Voy a demostrar que la Biblia nos muestra claramente que la expiación es totalmente limitada. ¿Qué significa esto? Significa que el sacrificio de Cristo, el alcance del sacrificio de Cristo solamente se hace efectivo en sus escogidos o solamente en sus elegidos. La palabra expiar, según la Real Academia Española, significa borrar las culpas. Significa purificarse de ellas por medio de algún sacrificio. También significa cubrir, que esa es la idea, cubrir los pecados. Esta palabra usted la puede encontrar tanto en hebreo como en griego, obviamente con sus distintos como palabra homógrafa también en el Nuevo Testamento. En pocas palabras significa que las culpas sean borradas o que las culpas sean quitadas. Esa es la idea de expiar. Ahora, ¿qué queremos decir con expiación limitada? Quiere decir que ese borramiento de las culpas, ese quitamiento de la culpa, solamente ocurre en el pueblo de Dios, que son sus elegidos. Y para eso nada más basta leer el Antiguo Testamento. Cuando nosotros leemos el Levítico 4:20, respecto al sacrificio en el tabernáculo de este animalito, justamente para cubrir la culpa del pueblo y que la ira de Dios no caiga sobre el pueblo, sino sobre un animal. Ustedes saben que la paga del pecado es muerte. Y sin remisión de sangre no se hace, sin derramamiento de sangre no se hace remisión, dice la Escritura. Es decir, la culpa del pecado se paga con sangre. Y por eso tenía que pagar un animalito. En Levítico 4:20 dice, así hará el sacerdote expiación por ellos. Ya el tabernáculo, ya el Antiguo Testamento nos está mostrando, queridos auditores, que en el Antiguo Testamento, en el tabernáculo, la expiación se hacía solamente por el pueblo de Israel. El sacerdote no iba a expiar la culpa de los gabaonitas, de los amonitas, de los sirios, de los filisteos o de otra tribu que no sea el pueblo de Israel. Lo mismo podemos leer en Levítico 14:53, dice, así hará expiación por la casa, es decir, por su descendencia. Y será limpia, nos dice el texto. Entonces esto lo podemos ver siempre en el Antiguo Testamento, como la expiación es siempre por el pueblo de Israel, nunca por otro pueblo. Además está de decir que nosotros los gentiles somos parte del pueblo de Israel, lo que nos dice la Escritura, que de ambos pueblos hizo uno, nos dice Efesios. Pero bien, vamos a evidenciar poco a poco algunos textos específicos. En Mateo 25:33, 25:32 dice, serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor de las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha, es decir, hay un grupo que va a la derecha, y a los cabritos a la izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, los cabritos. Venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Entonces hay un grupo que ha sido elegido para heredar desde la fundación del mundo, llamado las ovejas, para heredar el reino de Dios. ¿Y eso es por qué? Porque es muy obvio. Porque la expiación que hizo el Señor Jesucristo solamente es por su pueblo, solamente por su pueblo. Por eso que la palabra, esa culpa que es quitada, está en el fondo, no está queriendo decir que solamente va a salvar al pueblo de Israel, porque la palabra salvar significa proteger, eso significa griego, soso, proteger, preservar. ¿Y a quién preserva? Siempre a su pueblo. Y eso lo podemos leer también en Romanos capítulo 8, verso 32 al 35, dice así, el que no escatimó a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, dice el texto. Obviamente está hablando de lo escogido, el apóstol Pablo dice, ¿cómo no dará también con él todas las cosas? ¿Quién nos acusará de los escogidos de Dios? Dios es el que justifica, justamente porque lo que acabo de decir hace menos de 10 segundos. En Romanos 10 dice que Dios da su vida solamente por sus ovejas. Y también en el libro de los Hebreos, capítulo 2, verso 17, el libro de los Hebreos, capítulo 2, verso 17, dice que Él va a expiar su pecado, perdón, lo vamos a leerlo antes que se me acabe el tiempo, por lo cual debía ser en todo semejante a los hermanos para venir a ser misericordioso y ser sumo sacerdote a Dios, se refiere para expiar los pecados del pueblo. Entonces los pecados siempre van a ser expiados sobre el pueblo, nunca por todo el mundo, sino no.
Bien, perfecto. Entonces voy a exponer sobre la expiación ilimitada de manera muy breve y concisa. Primero aclarando que bueno, son básicamente 4 puntos. El número 1 sería sobre la muerte de Cristo, el significado de la muerte de Cristo. Esto quiere decir que ¿cuál es el significado de la muerte de Cristo? Bueno, yo me adhiero a lo que es la teoría del Christus Victor y a la teoría gubernamental. Ahora, habiendo aclarado eso, entonces paso al punto número 2. El propósito de la muerte de Cristo está en Juan, varios textos, por ejemplo, Juan 1, 2, 1 Juan 2, 2 dice que Cristo, Él es la propiciación por nuestros pecados, no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Hay una distinción entre nosotros y el todo el mundo. Ese todo el mundo no se dice que va a ser salvo, simplemente que Cristo es la propiciación por los pecados de ellos. Y vemos un esquema similar en 1 Juan 5:19, donde hay 2 grupos clasificados. Cuando dice, sabemos que somos de Dios y que el mundo entero está bajo el maligno. Y vemos como hay un paralelo entre nosotros, los pecados han sido propiciados, y aquellos por los cuales Cristo también es la propiciación, que es el mundo entero. De modo que ese mundo entero, por la cual Cristo es la propiciación, es el mismo mundo entero, el cual está bajo el maligno, del cual no se dice que de manera eficiente va a terminar siendo salvado. Simplemente menciona que Cristo es la expiación por ellos. Así que por ahí sería el punto número 2. El punto número, sobre ese mismo punto, Romanos 3:23 y 24. Dice que todos pecaron, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios con el propósito de ser justificados. Ahí la palabra, el participio siendo justificado es de propósito. ¿Por qué? Porque es un participio adverbial que está subordinado al verbo isterute y por supuesto el sujeto de ese verbo es todo. Y ese todos los que pecaron tiene que ser todos los hombres, porque negaríamos el pecado universal, y en la confesión de Westminster lo alista como parte del pecado universal. Así que este texto, al ser un participio propósito, hablaría del propósito. Ahora, en Wallace, el propósito enfatiza la intención, no el resultado. Así que hay que aclarar eso. Igual que en Juan 12:47 dice de la siguiente manera, cito, si alguno oye mis palabras y no las guarda, yo no lo juzgo, porque no vine a juzgar al mundo, sino para salvar al mundo. Nuevamente aquí está enfatizando el propósito de no venir a juzgar, sino a salvar, y vienes a salvar ese mundo. Ahora, obviamente ese tiene que ser todos los hombres, y la razón por la que no todos terminan siendo salvados, 1, porque se enfatiza en la intención, y número 2, porque es condicional. Ya paso a mi tercer punto, que es demostrar que es condicional. En Hechos 2:38, cuando le preguntan qué haremos, Pedro dice, arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Estas personas llegaron a ser salvas, o los pecados les fueron perdonados por cumplir estas 2 condiciones, al menos mencionadas en ese texto. También Romanos 10:9 dice, esta es la palabra de fe que predicamos, si creyeres en tu corazón que Jesús es el Señor y que Dios lo resucitó entre los muertos, serás salvo. Hay una cláusula condicional de tercera clase. Ahora, en Romanos, paso al punto número 4, la intención universal de Dios. La intención universal se puede ver, por ejemplo, en 1 Timoteo 2:4, donde dice, hablando de Dios, el sujeto referente al verso 3, que dice, el cual quiere, o sea, Dios, que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. No solamente Dios quiere que todos sean salvos, sino que todos, que ahí son los hombres, vengan al conocimiento de la verdad, y ese conocimiento de la verdad es el conocimiento del Evangelio. Ahora bien, podemos ver que, por ejemplo, no se refiere única y exclusivamente a los elegidos, porque en 2 de Pedro, capítulo 2, verso 20, habla de personas que por el conocimiento de nuestro Señor y Salvador han escapado de las contaminaciones del mundo, y que estos al final terminan retrocediendo y terminan siendo condenados. De modo que si todos los hombres se refiere a los escogidos, entonces tendría que tener salvo a lo del 2:20, y yo hasta ahora no he visto algún calvinista o reformado que argumente que los de 2 de Pedro 2:20 terminen siendo salvos. Así que básicamente serían 4 puntos, básicamente. Creo que el tiempo me rindió, así que bueno, eso es todo. Bien, aquí va mis 5 minutos de refutación. Mi oponente no tiene ni idea de lo que era el asunto, de qué estábamos hablando o debatiendo. Yo lo dije al principio, era sobre el alcance de la expiación, no sobre el propósito de la expiación, porque el propósito, ustedes saben que el propósito puede dividirse en mil y una parte. El propósito
puede dividirse en mil y un capítulo respecto a la expiación, pero el debate era sobre la expiación ilimitada o expiación limitada. Y él se va al significado de la muerte de Cristo, cuando el tema no es ese, el tema no es el significado de la muerte de Cristo, el tema es el alcance de la expiación que tiene que ver con la muerte de Cristo. Vamos a leer, según la que dice la Real Academia Española sobre la palabra, en este caso que es propósito. Propósito significa ánimo o intención de hacer o de no hacer algo. Objetivo que se pretende conseguir. Esas son las definiciones de propósito según la Real Academia Española. Yo les pregunto a mi auditorio, ¿ustedes creen que Dios tiene la intención de hacer algo, pero Él sabiendo que no lo va a poder hacer? ¿Ustedes creen que Dios pretende conseguir algo, tiene el objetivo de conseguir algo, pero no lo va a hacer? ¿Qué tipo de Dios mediocre es ese que se inventan estos? ¿Qué tipo de Dios extraño es ese que Dios tiene un propósito, pero no puede cumplir esos propósitos? Simplemente una negligencia y una ignorancia total de los atributos divinos. Mi oponente no tiene ni idea del atributo de la inmutabilidad de Dios. Se reduce a Dios a un ser humano que tiene propósitos, pero no puede cumplirlos. Así de sencillo. 1 Juan capítulo 2:2. La palabra es jalismo, es propiciación. Si ustedes leen el capítulo 1, del verso 1 adelante, en 1 Juan, el texto va dirigido a los judíos. Ellos dicen lo que nuestras manos palparon, lo que nuestros ojos vieron, refiriéndose a la persona del Señor Jesucristo. Y por eso el texto dice que Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por nuestros, sino también por los del mundo, porque se está refiriendo a aquellas personas que no son judías. Es imposible que Jesucristo vaya a ser la propiciación para todo el mundo, porque si no, no habría infierno. Y la palabra propiciación significa quitar la culpa. Entonces, si no hay culpa, si todo el mundo es santo, inocente, Satanás está perdiendo el tiempo. No hay infierno, no hay absolutamente nada, no hay condenación. ¿Por qué? Porque Él es la propiciación para todo el mundo. Entonces, estamos confundiendo lo que dice el texto. Dice, Él es la propiciación. Claro, es la propiciación por judíos y por no judíos. Por eso que la palabra mundo debe entenderse en un sentido como palabra homógrafa. Eso es lo que no entiende mi oponente. Mi oponente no tiene idea del uso de palabras homógrafas en el texto. Y lo voy a demostrar en Juan capítulo 12. En Juan capítulo 12, verso 47, él nombró el siguiente texto. Juan capítulo 12, verso 47, lo vamos a leerlo de inmediato. Dice así, Juan capítulo 12, verso 47, dice, el que oye mis palabras y no las guarda y no las juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Entonces él dice, no, es que no va a salvar al mundo, pero si el texto te está diciendo que vino a salvar al mundo. No dice que vino con la intención de salvar al mundo, sino que dice, vino a salvar al mundo. Pero el mundo no va a ser salvo. Es evidente, porque la palabra mundo aquí es una palabra homógrafa para referirse a personas que no son judías. Y lo voy a demostrar, porque en un poco del verso más atrás, para que ustedes me entiendan, en el verso 19, en el mismo Juan capítulo 12, verso 19, dice así, pero los fariseos dijeron entre sí, ¿ya veis que no conseguís nada? Mirad, el mundo se va atrás de él. Yo me pregunto si estaban los esquimales siguiendo al Señor Jesucristo allí, en Jerusalén, o en tierra de Palestina. Si estaban ahí, todo el mundo ahí, estaban los mapuches, los onas, los aztecas, los yaganes, siguiendo al Señor Jesucristo, porque aquí como la palabra mundo significa todas las personas de la tierra, claro, entonces la palabra mundo significa eso. Entonces estaba todo el mundo reunido en un solo punto en el planeta Tierra. Eso es lo más ridículo que se ha escuchado. Lo otro, Juan 2.38, Hechos 2.38, el contexto de la predicación del Evangelio. No es la expiación limitada y no es la expiación. Pedro no está explicando la expiación, está predicando el Evangelio y le está hablando sobre el tema del bautismo. Por lo tanto, fuera de contexto totalmente. Y por lo demás, cuando habla de no retroceder, está hablando obviamente bajo el contexto de la iglesia, aquellos hermanos que son débiles en la fe. En ninguna medida se dice que allí que Jesucristo va a ser una expiación universal.
Ok, perfecto, voy. Entonces, en esta etapa de refutación voy a tocar algunas cosas que mencionó Jonathan. Primero, sobre el propósito de la expiación, él cree que es solo para los elegidos. Bueno, obviamente no demostró el texto en la Biblia donde dice el solo, la palabra solo, aplicando a los elegidos respecto a la expiación. Hasta ahora no nos dio evidencia. Se limitó a citar ejemplos del Antiguo Testamento, por ejemplo, donde habla de los animales sacrificados para todo el pueblo. Entonces, luego vemos cómo él dice que como los animales eran por el pueblo judío y eran para el pueblo judío, entonces eso significa que como no se hacía para todos los seres humanos, que por lo tanto demuestra la expiación limitada. Obviamente el problema aquí es anacrónico. Vamos, por ejemplo, lo que dice acá Éxodo 12, 48, 49 dice: pero si un extranjero reside con vosotros y celebra la Pascua del Señor, que sea circuncidado todo varón de su casa, y entonces que se acerque para celebrarla, pues como un nativo, será como un nativo al país, pero ninguna persona incircuncisa comerá de ella. La misma ley se aplicará tanto al nativo como al extranjero que habita entre vosotros. Dios no estaba cerrándole las puertas a los gentiles, por el contrario, los gentiles podían participar, pero tenían que hacerse miembros del pacto. Por lo tanto, aunque la expiación se daba dentro del contexto del pueblo de Dios, aún primero, los beneficios salvíficos no eran aplicados a todos, y segundo, cualquier persona gentil podía participar de ella. Ahora, después cita sobre el Hijo escatimado, Romanos 8, nuevamente ahí no nos demostró que la muerte de Cristo tiene el objetivo únicamente de expiar los pecados de ellos. Simplemente se limitó a citarlo sin dar una explicación. También sobre Hebreos 2:17, otra vez comete el error de no entender la visión de Cristo como sumo sacerdote, ya que el texto habla dentro del ámbito del pacto. De hecho, toda la carta de Hebreo está tratando de exaltar el ministerio de Jesús como sumo sacerdote y que el nuevo pacto es superior al antiguo, y por eso es normal que el escritor hable en términos del Antiguo Testamento como sumo sacerdote del pueblo, y por lo tanto no hay ningún problema en que la expiación ahí tenga como objeto el pueblo de Dios. No obstante, lo cual no significa que la expiación de Cristo no tiene una extensión hacia aquellos que todavía no son parte del pueblo. Entonces, eso por un lado. Luego hay una parte que él menciona sobre que, bueno, ¿qué clase de Dios es ese, no? Como que básicamente el Dios que uno cree es un Dios que fracasa y que por lo tanto ese Dios no es un Dios según hecho al hombre. Bueno, el problema aquí es un poco de la mala interpretación. Obviamente tiene que desviar el contexto de las palabras y decir otras cosas. Por ejemplo, en Romanos capítulo 2, versículos 4 y 5 dice, Pablo hablando aquí, dice: o tienes en poco las riquezas de su bondad, tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento. ¿Y quién es el de las personas que habla aquí? Bueno, cuando vemos el versículo 1 dice: por lo cual no tienes excusa, oh hombre, quien quiera que seas tú. No está hablando de los elegidos, está hablando de cualquier hombre que sea, que cuando critica y hace lo mismo es culpable delante de Dios. Y él le dice que si él cree que, dice aquí, o está menospreciando la bondad de Dios que lo guía al arrepentimiento. Pero ¿cómo Dios va a guiar al arrepentimiento a una persona a la cual él no quiere salvar? Porque vemos lo que dice: más por causa de tu terquedad y tu corazón no arrepentido está acumulando ira para ti en el día de la ira y del justo juicio de Dios. De manera que Dios, aun cuando la persona, aun cuando estos hombres lo resisten con su corazón endurecido, su bondad lo guía al arrepentimiento. Y aunque Dios sabe que una persona no se va a convertir, aún está ese deseo, porque Dios es amor y porque Dios es bueno, a pesar de que nosotros no merecemos su misericordia. Nuevamente, otras cuestiones que confunden el propósito en Juan 12:47, cuando dice: él vino con el propósito de salvar al mundo, y ahí ese infinitivo, ese auristo con la conjunción ina expresa un propósito. Y el propósito en gramática, es importante acá porque estamos hablando del griego Nuevo Testamento, enfatiza es la intención, no el resultado. Nuevamente, él tendría que demostrar que entonces los gramatólogos se equivocaron al enfatizar que el propósito tiene ese objetivo. Y finalmente, creo que me queda 30 segundos. Bueno, creo que hasta no tengo ni nada más que decir, pero vamos a ver si anoté alguna cosa por acá.
primera de Juan 2, 2. Él dice, no, que el mundo entero. Yo hace rato expliqué básicamente que la palabra mundo tiene varios significados, pero que ahí en el texto de Juan 2, primera Juan 2, 2 es todo el mundo, y que ese todo el mundo son los impíos, que son los mismos, todo el mundo que están bajo el maligno, de acuerdo al texto de primera Juan 5, 19. Bien, aquí va mi primera pregunta. En Hebreos 2:17 está hablando de la persona del Señor Jesucristo. Dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Mi pregunta, según el texto, ¿para quién Jesucristo vino a expiar los pecados? Ok, ya que tengo 30 segundos, mi respuesta va en 2 puntos. Número 1, tu pregunta es ¿para quién vino a hacer expiación de los pecados? El texto dice, según el texto, el pueblo. Eso es lo que dice. Número 2, el texto no dice que es solo el pueblo. Okay, entonces simplemente esa sería la respuesta mía. Ok, perfecto. Mi primera pregunta es la siguiente, Jonathan. ¿Quién es el sujeto del participio dikeumeni en Romanos 3:24? Mira, aquí va mi respuesta. No existe esa palabra en griego en Romanos 3:24. Existe dikaió, dorea, existe aitó, existe haris, existe día, existe jojitó. No sé a qué palabra te refieres. Pero el Romanos 3:24 nos dice que fuimos siendo justificados. Está hablando de un pueblo escogido nada más, o de un grupo de personas. En todo el contexto, desde el verso número 1 en adelante, eso se puede ver también. Bien, aquí va mi última pregunta. En Isaías 53:11-12 tenemos la profecía sobre el Mesías, que es sobre Jesucristo. Dice el texto, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho, por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. Bueno, aquí viene mi pregunta. Según estos 2 textos bíblicos, ¿a quiénes justificará el Mesías en el futuro? ¿A quiénes justificará, llevará las iniquidades y llevará el pecado? ¿A quiénes son esos según el texto? ¿O a quiénes según el texto justificará, llevará la iniquidad y llevará el pecado según el texto? Ok, perfecto. Entonces la pregunta, de acuerdo al texto, ¿a quién justificará? Bueno, el texto dice, ¿y de quién cargará las iniquidades? Bueno, justificará a muchos. Ahí dice a muchos, que son los mismos ellos, pero también son los mismos que están en el versículo 6, que dice, todos nosotros nos descarriamos. Ahí tienes que estar incluido el profeta, porque si no está incluido el profeta, tú solo ya lo mandaste al infierno. Por cierto, dikeumeni sí está en el griego. Ok, aquí viene entonces mi segunda y última pregunta. Y quiero que me responda de manera directa, no como la otra pregunta. ¿Estaba Pablo bajo la ira de Dios antes de ser justificado por la fe, sí o no? ¿Y por qué? Vuelvo y repito, ¿estaba Pablo bajo la ira de Dios antes de ser justificado por la fe, sí o no? ¿Y por qué? Sí, porque todos estamos bajo ira a causa de nuestra naturaleza corrupta. De manera que Dios hace una elección solamente de sus escogidos nada más. Por eso el mismo apóstol Pablo dice que me apartó desde el vientre, dice el texto. Y además, de eso se trata la elección. La elección es por gracia. Por lo tanto, somos salvados y somos escogidos por Dios solamente por su gracia. Esa es nada más la respuesta a esa pregunta. Muy bien, pues así damos por terminado este debate, ya que los debates y el formato del peso, la verdad, por medio de WhatsApp son de 5 minutos de presentación de la doctrina, 5 minutos de refutación, 2 preguntas intercaladas, no más de 30 segundos en contestar, y el debate por YouTube es de 10 minutos de presentación, 10 minutos de refutación y 2 preguntas intercaladas. Así damos por concluido. De todos modos, agradeciendo a todos los oyentes y esperando que sea de gran bendición para cada uno de ustedes.
Bendiciones, hermanos.